Estamos muy contentos de sentarnos hoy y recibir el respaldo de dos líderes que tienen un conocimiento de la problemática en Bogotá que tiene que ver con la movilidad individual y con la movilidad individual para personas con discapacidad. Para nosotros es clave trabajar desde la Alcaldía de Bogotá para enfrentar los retos que tiene la movilidad individual, la bicicleta en Bogotá. Somos conscientes, por eso la llegada de Jim Ángel, que hace parte de un colectivo muy importante, Parceros, que ha tenido un trabajo muy importante en Bogotá de, vale la pena decirlo, construir sobre lo construido, de entender que hay dinámicas que requieren de continuidad. Claro, hay problemas, pero Bogotá es una ciudad que ha sido líder internacional en el tema de la bicicleta. Tenemos que lograr que eso se consolide, que tengamos mejores condiciones para quienes se mueven en bicicleta en nuestra ciudad, para que trabajemos en la seguridad. Vamos a hablar de todo eso hoy y también con Libardo, que tiene un liderazgo muy importante en el tema de la discapacidad y cómo lograr que esta ciudad sea una ciudad realmente accesible para las personas con discapacidad. Cuando uno habla, Libardo sabe eso, con la administración distrital, de lo que existe en términos, por ejemplo, de zonas en espacio público, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con aceras. Supuestamente el 30% de la ciudad es accesible para personas con discapacidad, pero eso no es real. No es real, estamos muy lejos de allí, inclusive las obras que se están haciendo hoy tienen problemáticas que impiden que una persona con discapacidad que se mueve en una silla de ruedas, por ejemplo, pueda desplazarse de una esquina a la otra. Entonces queremos hablar hoy de eso, del compromiso que tenemos, les damos la bienvenida, vamos a hacer una introducción ahora de los temas y de la propuesta que queremos presentarle a Bogotá y un diálogo con ustedes, con el liderazgo que tienen. Entonces primero les quiero dar la bienvenida a este equipo para que Bogotá se mueva segura, y se mueva segura no solamente caminando, sino en bicicleta, a las personas con discapacidad. Esa es nuestra apuesta. Entonces, tener el apoyo, el acompañamiento y la construcción de una propuesta concreta que vamos a aterrizar a partir del plan que hemos presentado. Ahora, en el plan de desarrollo que vamos a presentar, si nos acompaña la ciudadanía con su voto, con la ayuda de ustedes lo vamos a concretar. Entonces, bienvenidos los dos, vamos a iniciar el diálogo y les voy a dar la chaqueta roja de bienvenida a esta apuesta para que Bogotá camine segura. Como ustedes saben y estábamos hablando hace un rato, Bogotá es una ciudad que ha avanzado en los últimos 30 años en la movilidad individual. Es una ciudad que tiene más de 600 kilómetros de ciclorrutas y eso pues la pone realmente a nivel internacional en una situación de liderazgo. 880.000 viajes en Bogotá en bicicleta, más de 1.200.000 si uno incluye obviamente la región. Muchos viajes llegan de la región de los municipios a Bogotá, pero somos una ciudad que a pesar de esos logros que tiene y de muchos programas de los que vamos a hablar hace un rato, tiene retos complejos. Uno es la seguridad, que eso obviamente es un tema que tiene que ver con todos los frentes, pero que en el tema de la movilidad individual afecta particularmente, porque es uno de los obstáculos principales que hay para garantizar que quienes se desplazan en bicicleta en nuestra ciudad lo puedan hacer tranquilos, no angustiados permanentemente. Yo con Jim hablaba hace unos días y me mencionaba, mire, es que mucha gente con razón se queja de que la bicicleta a veces se baja cuando hay una ciclorruta al lado. Lo que pasa es que primero la ley nos permite andar en la calzada y segundo, andar en una ciclorruta en ciertos horarios es muy peligroso. Realmente es casi una garantía de que lo van a atracar a uno. Entonces, hay que entender eso y todos los actores viales tienen que entenderlo, porque los carros son muy agresivos con las bicicletas, con quienes montan en bicicleta, porque le dicen, y uno oye eso permanentemente en las vías, y dicen, pero si ahí está la ciclorruta, móntese en la ciclorruta. Pues es muy fácil desde un carro decir eso, pero no entienden también la dinámica y la problemática que vive una persona que se mueve en bicicleta por Bogotá. Tenemos además muchos proyectos que han ido creciendo, a los cuales tenemos que aportarle más. Ustedes saben que existe en Bogotá el proyecto Al Colegio en Bici, que lleva, entiendo, más de 5.000 niños al colegio en Bogotá, con unas rutas seguras en bicicleta, un proyecto muy, muy importante. Tenemos que trabajar para ampliar ese proyecto y también para mejorar las herramientas. Muchas de esas bicicletas ya requieren una renovación. Entonces, eso va a ser muy importante en nuestro gobierno. Hay una propuesta de aterrizar proyectos complementarios a la U en bici, lograr tener un proyecto para que los jóvenes que van a la universidad puedan tener unas rutas seguras también y un acompañamiento para ir a la universidad. Y obviamente otra
pues que es más amplia, pero tenemos que empezar con proyectos piloto en muchas zonas de Bogotá, y es al trabajo en bici. También lograr rutas seguras para las personas que se desplazan. Jimmy hablaba, por ejemplo, de cómo la ley ha promovido e incentivado el tema del uso de la bicicleta para personas que trabajan en el sector público. Bueno, positivo, pero tenemos que ver cómo trabajamos con el sector privado para que también se sumen con incentivos que le permita a los trabajadores ver en la bicicleta con seguridad una alternativa para movilizarse. Entonces, a eso le vamos a apostar en nuestro gobierno. Otro tema que hemos hablado importante y que quiero trabajar con ustedes, y es, muchas veces se habla de construir más, obviamente, infraestructura, y seguramente se requiere, y lo vamos a hacer, se requiere, por ejemplo, muchas conexiones que no hay. Hoy lo vivimos en el recorrido que estábamos haciendo. Tenemos que conectar mejor lo que ya existe y garantizar que mejora esa infraestructura. Pero también, como él decía, hay que cuidar lo que tenemos. No solamente construir más, sino cómo garantizamos que las ciclorrutas estén en buen estado. Hoy lo vimos también, muchos puntos en pésimo estado que obviamente afectan la movilidad. Intervenciones que hace la unidad de mantenimiento de la malla vial, que se limita a los carriles de los vehículos y del tráfico mixto y no intervienen ciclorrutas que están en mal estado. Eso no puede ocurrir, la intervención tiene que ser integral y entendiendo que hay diferentes modos de transporte y que así como que tenemos que recuperar los andenes y garantizar que los andenes tengan continuidad, por ejemplo, para las personas con discapacidad que se desplazan en Bogotá, las vías para las bicicletas también tienen que tenerlo. La iluminación es clave, es un tema clave para garantizar mejor seguridad. Somos conscientes que ciclorrutas oscuras pues son un ambiente propicio para que la delincuencia actúe. Entonces, eso lo vamos a trabajar y vamos a exigir que quienes son responsables del distrito y de empresas de servicios públicos en Bogotá actúen para mejorar la iluminación de Bogotá e instalar iluminación LED que nos garantice un ambiente más seguro en Bogotá. Entonces, en eso queremos trabajar también. Entendemos que hay una preocupación válida en el tema del enfoque de género en la gerencia de la bicicleta y entendemos que hay que trabajar en eso y nos comprometemos también a trabajar para que haya ese enfoque, se entienda y se trabaje desde esa perspectiva. Para nosotros el enfoque de género es transversal y tenemos que incluir también ese enfoque y entenderlo así en la política de la bicicleta en nuestra ciudad, y así lo vamos a hacer. Hay otros, digamos, temas muy importantes. Bogotá tiene el proyecto de bicicletas compartidas, tiene un alcance limitado, hay que decirlo, y tenemos que avanzar en que eso se amplíe, que llegue a más territorios de Bogotá, porque es una alternativa muy importante. Cuando yo fui concejal, Jim, la primera vez, hace 14 años, lideré junto con otros concejales un proyecto que promovía precisamente la creación de un proyecto en Bogotá de bicicleta compartida. Entonces, ese proyecto pues afortunadamente ya es una realidad, pero tenemos que fortalecerlo, ampliarlo, y es una apuesta fundamental para nosotros, entendiendo que la bicicleta pues es un modo de transporte que le aporta muchísimo a la ciudad y que tenemos que garantizar las condiciones que permitan que quienes lo utilizan lo hagan con seguridad y quienes quieran utilizarlo. Se bajó mucha gente del sistema de transporte en la pandemia de la bicicleta, muy positivo, pero tenemos que mejorar las condiciones para que se mantengan en la bicicleta y ojalá más decidan utilizar ese modo de transporte porque es seguro. Y el segundo componente importante que queremos hablar hoy es el tema de una movilidad accesible o una ciudad accesible para las personas con discapacidad. Como les decía en la introducción, Libardo sabe muy bien esto y nos va a hablar de esa problemática. Somos una ciudad que tiene, digamos, unos retos inmensos porque no garantiza que las personas que tienen alguna discapacidad puedan desplazarse libremente. Estamos hablando de las calles, de las vías, pero también del acceso al sistema de transporte público, del acceso a espacios públicos y del acceso a muchos otros sitios que requieren y no tienen en Bogotá herramientas que permitan a una persona con discapacidad poder desplazarse. Ayer lo vimos cuando nos encontramos. Nos encontramos en un sitio, precisamente, donde íbamos a tomarnos un café y no había ninguna rampa en el sitio para que pudiera entrar Libardo con su silla. Entonces, es una demostración. En nuestra ciudad no hemos tomado las medidas. Y el compromiso desde la alcaldía es, primero, exigir el cumplimiento de normas que ya hay para garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad en diferentes tipos de establecimientos que son abiertos al público. Y segundo, tomar las decisiones para que cualquier obra que se haga en Bogotá, cumpla un estándar mínimo. Hemos visto muchas obras que se están construyendo en este momento de andenes
que están mal hechos para las personas con discapacidad, inclusive para una persona con discapacidad visual. Tiene lo que se llama como la señalética que hay en el suelo para eventualmente garantizar que la persona puede desplazarse y se encuentra con un poste o con un árbol, ¿no? En algunos puntos hay unos volardos en las esquinas que impiden que una silla de ruedas pueda pasar de un lado a otro en las obras nuevas que se están haciendo. En las rampas que se hacen para bajar del andén a la calle, a la calzada, se ve un desnivel que a veces es de 7, 8, 10 centímetros. Para una persona con una silla de ruedas es imposible, primero bajarse es un riesgo y subirse también. Y son obras que están recién hechas. Entonces tenemos que exigir que en los diseños y en los contratos y la vigilancia a través de la interventoría exija el cumplimiento de las normas que van a garantizar que las personas con alguna discapacidad puedan desplazarse en esta ciudad y puedan hacerlo con garantías, y vamos a trabajar en eso. Entonces, queremos hablar con ustedes dos de esos temas. Hoy les damos la bienvenida a esta apuesta para que Bogotá camine y se mueva segura y lo haga garantizando que las personas que lo hacen en bicicleta, que lo hacen, digamos, en el marco de alguna discapacidad, puedan libremente desplazarse en esta ciudad que hoy evidentemente tenemos grandes dificultades para lograrlo. Entonces muchas gracias, bienvenidos Jim y bienvenido Libardo a este espacio, y quiero que hablemos un poco, Jim, y luego hablamos con Libardo. Primero, ¿cuáles son para usted los 3 principales retos que enfrenta la bicicleta en Bogotá? Buenas tardes para todos y todas. Una pregunta antes de empezar. ¿Quiénes conocen de acá la ley 1811? Levanten la mano, por favor. Ley 1811. Es lo que yo le decía al alcalde, porque tenemos que meternos en la cabeza que ella es el alcalde de Bogotá. Eso. Es la persona que va a defender lo construido e implementar unas mejores prácticas. Yo se lo decía a usted, la gente no conoce la ley 1811, que es la ley pro bici, y tenemos que trabajar en la pedagogía para que nos sigan reconociendo como un actor vial más en las calles. Estamos fallando en eso, por eso nos tiran los carros, por eso pasan por encima nuestro, por eso nos mandan a la berma no es para el ciclista, entiendan eso. Nosotros nos podemos movilizar por la calzada, existiendo la ciclorruta, los incentivos que hay para los funcionarios que trabajan en el sector público, hagan el pleonasmo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, alcalde, es una pedagogía muy grande en Bogotá, donde todos y todas conozcamos la ley 1811, nos la apropiemos y seamos garantes de ello, porque yo creo que en la casa de cada uno de ustedes hay una bicicleta. Así sea para ir a comprar el pan, pero la hay. Y solamente por tener esa bicicleta e ir a la panadería por ese pan, los convierte y las convierte en ciclistas, no en biciusuarios, ciclistas. Nosotros no queremos que nos sigan llamando biciusuarios, somos ciclistas, porque es el uso de la bicicleta. Entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué estoy acá? Porque le creo a Galán, creo en usted, creo en todo lo que hemos hablado y sobre todo creo en lo que mencionó ahora, porque mencionó una a una, y acá están personas que construyeron con nosotros las propuestas y las leyeron y las apropiamos y ella las arraigó y las habló y las mencionó una por una. No hay que mencionarlas todas acá, fueron 15. Uno de nuestros principales pilares de la pelea en bicicleta que vamos a tener de acá en adelante es la construcción y reconstrucción de la gerencia de la bici en enfoque de género, para que las mujeres se sigan apropiando de la bicicleta y sigan teniendo viajes seguros en la ciudad, para pelear en ese acoso que tenemos o que se tiene en contra de la mujer, para que la mujer se sienta libre y segura en las calles, en las ciclorrutas. Por eso, alcalde, hay que seguir trabajando por la mujer y para la mujer, porque con ella es que seguimos construyendo sociedad y patria. Ahora nos dimos cuenta del estado de las ciclorrutas. Claramente hay unos espacios muy buenos, hay ciclorrutas y tramos muy chéveres y muy transitables en bicicleta, pero por seguridad yo no me metería. Yo creo que la parte más buena es la parte que tenemos acá en ese sector, pero en la noche, Dios mío, me da ya susto. Entonces por eso uno prefiere irse para la calzada. También sabemos que no podemos poner un policía para cada ciclista, eso es una locura. Y presupuestamente no se puede. Pero sí le pedimos al alcalde que tengamos más policías en las ciclorrutas, que nos cuiden y que nos protejan, porque uno va por las ciclorrutas y pocos policías se están viendo allí en la protección. Entonces, otro de los pilares que vamos a defender nosotros en esta alcaldía es la seguridad del ciclista. No solo en las ciclorrutas, sino también en las calzadas.
Señor. Sí, con cámaras también. Hay que implementar un sistema de cámaras que nos permita movilizarnos libremente. Ahora, tenemos 600 kilómetros de ciclorruta. Sí, yo le decía al alcalde, venga, es como tener el hijo, pero abandonarlo. ¿Qué lo ganamos con un sistema de ciclorrutas más de 600 kilómetros, pero no los mantenemos? O sea, sí construir sobre lo construido, pero mantener lo que ya está construido. Listo. Ahora tenemos el señor que está acá, es consejero de la bici. Eso es un segundo, tercer plano, cuarto plano, digamos, es insignificante en esos momentos, y me atrevo a decirlo así, Oscar, con toda la vergüenza y con todo el respeto que les tengo a los consejeros de la bici, que son los que se pelean el día a día en las calles de la ciudad, trabajando por la ciudad, que ni siquiera reciben un incentivo del distrito, pero se les está acabando, no los tienen en cuenta. En la participación ciudadana de la bicicleta no son tenidos en cuenta, entonces debemos fortalecer los consejos locales y distritales de la bicicleta para poder tener un voto de opinión y que sean los mismos ciclistas quienes definan. Así que, alcalde, yo creo que ya tiene arraigadas nuestras propuestas, se pueden publicar cuando quieran, cuando puedan. Creo, Galán, creo que la participación del ciclista se sigue dando, se tiene que seguir dando, porque hemos pedaleado mucho para no llegar, y debemos llegar. ¿Con quién? Con Galán. Gracias, señor. Muchas gracias, Jim. Bueno, Libardo es un deportista de alto rendimiento, pero también quiero que hablemos desde el punto de vista de una persona con discapacidad para desplazarse en nuestra ciudad, los retos que ustedes enfrentan. ¿Cómo nos cuenta usted su experiencia? Muy buenas tardes. Bueno, Libardo Murcia. Gracias, doctor Carlos y el nuevo alcalde de Bogotá. Vean lo que dice aquí el compañero. Hace mucho tiempo también acompañé a su querido padre, y tenemos que nos gobierne un representante, ¿verdad? Como el doctor Carlos Fernando. Bueno, en el caso mío, yo soy deportista de alto rendimiento, vengo representando a mi país en muchos eventos olímpicos, paralímpicos, he participado en diferentes maratones nacionales e internacionales, gracias a Dios. El reto que yo presento aquí en Bogotá han avanzado, pero muy lentamente, muy poco. Por ejemplo, hay muchos obstáculos en las ciclovías, y cuando abra la ciclorruta también igual. Porque nosotros tenemos, esta bicicleta es un tipo de bicicleta, yo utilizo otra bicicleta que es más bajita, que tiene 8 centímetros de piso, altura. Y entonces es muy complicado para yo desplazarme con esa bicicleta por acá, porque los andenes no se puede. Ahora las rampas son muy angostas. ¿Sí? La rampa fuera de que la fabrican, le dejan como un bordo, entonces por la bicicleta amplia a veces uno para la curva. Pero que me desvíen el puente de allá, porque yo sé que el puente yo lo intento y no lo puedo subir. Y eso es el pan de cada día. Entonces hay muchas personas, y ya que más saben, aquí en condición de discapacidad, casi pocos salen en sus sillas. Ahorita hay muchas bicicletas o sillas que vienen con motor, pero no se pueden manejar acá en Bogotá por ese problema. Por lo que terminan la rampa, dejan un vacío, les llega la llanta incluso ahí, y por favor, me ayudan, entonces no se puede. Es muy complicado. Otra cosa, obras nuevas, Universidad Fernandita, obras nuevas y ya las baldosas levantadas. Sí. Yo hace 4 meses, allá en la 26, tuve un accidente por eso, con la bicicleta. Una baldosa cruzó acá por debajo y yo me caí. Y me arreglaron los dedos. ¿Ha tenido varios accidentes? Bastantes, porque yo permanezco bastante por la calle, entonces he tenido varios accidentes por los huecos, por los andenes, también hay obstáculos, por ejemplo, como en el sentido de que colocan unas barras por las motos. Sí, para que no se suban al andén. Sí, pues eso es que primero que todo falta cultura. Claro. Sí, mucha cultura. Y también hemos tenido accidentes en eso, no solo yo, muchos amigos. Sí, eso es el pan de cada día, uno sobre la silla de ruedas, que uno no se puede desplazar con tranquilidad. Otro tema también que también se presenta es en el Transmilenio. Por ejemplo, cuando uno va a tomar un Transmilenio hora pico, tengo que esperar 4 o 5, decir, no, yo no puedo ir a esta hora porque de 6:30 a 8, el campo que va, muy bueno el transporte, no digo que no. El campo que le toca a uno va ocupado. El espacio que hay en los buses va ocupado. La gente no tiene la cultura de respetar. No tiene cultura. Pues, me da pena decirlo, y disculpen, Medellín
Yo que voy a Medellín, tuvimos en el maratón hace poco, y dentro del metro y todo el mundo, ¡uf!, se abre y sigue. Yo quedé, ¿qué pasa? Sí. ¿Y usted monta en Transmilenio bastante? Sí, bastante, me gusta utilizarlo bastante también. Y me desplazo en esta silla y en la otra silla. Yo tengo otra silla también. Yo tengo una silla motor que se lo instalé, pero pues es que la parte que uno va a hacer veces es muy incómodo, entonces pues, no. Yo muchas veces boto a la calle. Yo todo lo hago por la calle, sí. O sea, se baja también a la calzada para poder desplazarse Bastante, ahí. bastante. ¿Prefiere eso que estar en la ciclorruta? Prefiero eso, porque llega uno y encuentra obstáculos, y no puede uno movilizarse, o sea, queda uno incómodo, o daña la silla. Claro. La puede romper. Y una pregunta a los dos. En esas conexiones que faltan en Bogotá, ¿cuáles para ustedes son las más importantes? Digamos, esas conexiones que hay en sitios clave de Bogotá. Por ejemplo, entiendo que la Boyacá tiene unos puntos críticos de la ciclorruta donde no hay la conexión. ¿Cuáles recuerdan ustedes particularmente que haya que poner atención? Por ejemplo, una que es la que toma toda la Boyacá, que va prácticamente hasta Venecia, esa es muy importante. Esa sería una ruta. La hay, pero está el mal está, no tiene mantenimiento, mejor dicho. Sí. Está muy mal, y con todas las obras que hay, pues peor. Fuera de otra cosa también, pues uno no dice que no tienen derecho a trabajar, claro que tienen derecho a trabajar, pero sacan sus cositas Los vendedores informales sobre la que ciclorruta. ocupan la ciclorruta, lo que pasa en el salitre, que uno viene por el salitre y pues todos los vendedores están sobre la calzada de la ciclorruta y eso es muy incómodo. Claro. Entonces sí, eso es muy incómodo. Le falta bastante falta todavía. ¿Y la seguridad? ¿Usted también ha sufrido de problemáticas de Sí, seguridad? yo tuve, a mí en el 2019 me robaron una silla de ruedas ahí cerca de la escuela militar, en una parte del puente peatonal, Sí. por donde giramos, por la 30, ahí me dejaron, ahí sí como el cuento, me dejaron sentado. Complejo el tema de la seguridad. Sí, bastante. Eso es muy peligroso. La 63, ahí la 63 con 26, esa parte también es peligrosa, bastante peligrosa. Claro, este es un reto, digamos, que enfrenta desde el punto de vista de la movilidad individual una persona con discapacidad. Obviamente, nosotros presentamos y vamos a seguir hablando del tema de las personas con discapacidad en nuestra ciudad, que tienen un reto inmenso, dificultades que no se limitan, obviamente, y lejos de ahí, de la problemática de movilidad, el acceso al empleo. Tenemos obviamente los datos y las cifras que preocupan sobre cómo hay discriminación a las personas con discapacidad en Bogotá para acceder a un empleo, dificultades para acceder al sistema educativo, por ejemplo, para los niños. Y vamos a trabajar en ese aspecto, porque la política del tema de discapacidad tiene que ser también en cierta forma transversal, entender que una persona con discapacidad tiene que recibir unas herramientas de parte del Estado y del distrito en todos los frentes. Claro. No solamente en el tema de la movilidad, que es muy importante, es particularmente lo que estamos hablando hoy, pero tenemos que entenderlo, el acceso a la salud, por ejemplo, el acceso al sistema de salud. Entonces, eso lo presentamos parcialmente, pero vamos a seguir haciéndolo. Hoy queríamos hacer énfasis en el tema de la movilidad individual para una persona con discapacidad, porque pues esta es una ciudad que tiene un número muy importante de personas con discapacidad y que tiene que adecuarse y tomar las medidas para que le permitamos a ustedes poder desplazarse. Claro que sí. No, tema también de trabajo. Por ejemplo, si uno ve la parte del distrito, muy poca persona en condición de discapacidad desempeña trabajo dentro de las entidades distritales. Muy poco. No hay. ¿Y usted como deportista de alto rendimiento recibe algún apoyo de parte del Estado? No. Ninguno. Nada. ¿Y ha participado en competencias internacionales? He participado bastante, sí. ¿En qué competencias ha participado? Yo estuve, hace poco estuvimos en la maratón de Miami ahorita en enero, estuvimos en la de Orlando, en la de Boston, estuvimos también. Ahorita con el favor de Dios voy para Nueva York y vamos para España. Y ahorita el 26 de noviembre voy para Panamá también a competir. Y de ahí pues lo que venga. ¿Y usted logra, digamos, tener patrocinios de...? Yo me muevo con patrocinios y nosotros tenemos en Nueva York un club también donde uno pues ya lo conocen por el palmarés de uno, entonces lo patrocinan, le colaboran con los transportes, con el hotel, o el amigo dice, y se queda acá, se queda hasta esos 3 días, entonces por esa parte, pero como tal acá, no. Claro. Muy complicado. Muy bien. Jim, una pregunta. Usted tiene un liderazgo muy importante en el tema del colectivo de parceros, digamos. ¿Por qué no nos cuenta un poco más
qué han hecho y cómo puede, digamos, el distrito apoyar esas iniciativas que ustedes tienen. Me ha contado usted el tema de lograr llegarle con bicicleta a los niños que viven en los cerros orientales de Bogotá. ¿Qué han hecho y cómo podríamos articularnos y apoyar la labor que ustedes cumplen y combinar los esfuerzos para llegarle a más gente con esas herramientas? Yo pienso que desde la bicicleta se pueden gestar grandes obras y grandes acciones. Nosotros somos un colectivo que estamos en 22 departamentos de Colombia. Claramente nuestra base principal es Bogotá. Contamos alrededor con de 5.000, 6.000 ciclistas que nos apoyan constantemente en nuestras acciones. Uno de nuestros objetivos principales es llevar bicicletas a los niños del campo. ¿Con qué fin? Con disminuir la deserción escolar. Los niños en el campo a veces son abandonados por el Estado, porque el Estado es quien debe garantizar el transporte de los niños del campo a sus escuelas, a sus colegios. Sin embargo, pues, ustedes saben cómo son los temas contractuales estatales y son contratos a 3 meses y el niño se queda sin transporte, entonces no es una excusa, es una obligación dejar de ir a la escuela porque no tiene cómo movilizarse. Entonces nosotros tratamos de llegar con bicicletas al campo para que los niños no tengan esa excusa que no tienen el transporte para ir a sus escuelas. Entonces los dotamos de bicicletas. Acá en los cerros orientales, Verjón Bajo, Verjón Alto, ustedes ven a todos los niños moviéndose en bicicleta a sus escuelas o recreándose o en deporte. Gracias a la Fundación Parceros, a todos nuestros líderes y lideresas que lo hacen posible, porque realmente ha sido un trabajo con las uñas, entre nosotros mismos. Hagamos la vaca, pongamos 10.000, pongamos 20.000. Entonces, creo que podemos hacer alianzas público-privadas, alianzas también con la Fundación y el distrito, donde podamos llegar a más personas del campo con bicicletas. También claramente trabajamos otras actividades sociodeportivas desde la bicicleta, como la entrega de los kits escolares también a los niños del campo, el Día del Niño, y sembramos árboles también. Tratemos de hacer siembra de árboles todos los 30 de abril, donde se conmemora también allí el Día del Árbol en esas fechas. Entonces, en los 22 departamentos, sobre todo en Bogotá, tratamos de llegar a la comunidad menos favorecida desde la bicicleta, tratando de rescatar sonrisas. Muy bien, muy bien. Entre otras cosas, tenemos un miembro de esa organización, Parceros, que es candidato al Consejo de Bogotá. Está un poco distraído ahí, pero está aquí con nosotros César Salamanca, que es candidato al Consejo y que hace parte de este equipo. Es candidato al Consejo por el Nuevo Liberalismo, el número 30, deportista además, que está trabajando no solamente para representar esa visión del deporte en Bogotá, sino también particularmente la defensa de los niños en Bogotá. Entonces, qué bueno tener a César aquí con nosotros. Sí, un parcero de corazón. Les presentamos la bicicleta. Ustedes vieron en qué se transporta él para poder hacer viajes en esa condición. Bueno, usted realmente esa es una demostración de una persona con vocación, César, extraordinario, que hace parte de Parceros y que ha demostrado en su carrera política ese compromiso. Qué bueno que esté en esta lista y que va a llegar al consejo en este equipo. Yo lo necesitamos allá. Bueno. Yo me meto a la política precisamente es por César. Quienes me conocen saben que nunca he hecho política. Pues hago política desde lo privado, desde lo que hacemos. Pero créanme, ellos me conocen, es la primera vez que me meto a una campaña política porque creo en los dos. No más por eso. Gracias, Jim. No lo había hecho. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Lo que acordamos hoy es pues trabajar, comprometernos como equipo a trabajar. Yo voy a necesitar el apoyo de ustedes, la guía de ustedes, la advertencia de ustedes cuando vean que algo de pronto se está haciendo de manera que no se debería hacer, para poder garantizar que estas apuestas que hemos hecho, esos 15 puntos que ustedes nos transmitieron, pues los hagamos realidad. Entonces vamos a trabajar, no va a ser fácil, pero con equipo, con gente extraordinaria en el consejo y con la ayuda de ustedes y trabajando en conjunto lo vamos a lograr para que esta sea una ciudad que garantice el derecho a la movilidad, que aproveche lo que significa la movilidad individual sostenible y que le garantice a las personas con discapacidad que puedan desplazarse. Esa es nuestra apuesta, la vamos a trabajar en ese sentido y con ustedes lo vamos a lograr. Muchas gracias. No me sea decir que ¡viva Galán! Con Carlos Fernando Galán, Bogotá camina segura.